Bueno, entonces decíamos que la membrana celular es una capa protectora que cubre la superficie de la célula y tiene como función de barrera en la misma. Vendría a ser como la piel para el ser humano. Entonces, la membrana celular es el límite de la célula entre el exterior y el interior de la misma. Y en este caso va a controlar los materiales que entran o salen de la célula. Entran y salen, mejor dicho. Vemos aquí cómo la composición de la membrana en una imagen ampliada contiene entonces fosfolípidos, que estos fosfolípidos va a ser eh, para la membrana la mayor, el mayor contenido, mejor dicho, de su composición. Entonces, está compuesta o está eh, configurada, armada, por una doble capa lipídica. Esa doble capa lipídica va a hacer que los fosfolípidos se agrupen mirando hacia el exterior y hacia el interior de la célula, con sus polos o cabezas mirando hacia el interior o el exterior de la misma, y las colas o cuerpos mirando hacia adentro. También en la capa o membrana celular vamos a encontrar algunos glúcidos, proteínas, proteínas que son integrales de la membrana, proteínas que están ancladas, y que esas características de lo que contiene la membrana va a estar dado por el tipo de célula, por la función de la célula, por lo que esto va a ser muy variable, digamos, o va a variar mucho entre células y células. Entonces, la membrana rodea a la célula definiendo su extensión y el mantenimiento de aquellos eh, componentes que son esenciales para el interno o el entorno o el medio externo de la célula. Como le decía, es el límite de la célula, por lo tanto, es lo que va a definir todo aquello que está por dentro o por fuera de la misma. Y esa membrana va a estar compuesta principalmente por lípidos y por proteínas, con un grosor aproximado de 7 a 9 nanómetros, que no puede ser resuelta, es decir, no se la puede visualizar con un microscopio óptico, por lo que para poder llegar a distinguir su doble línea delgada y continua, se necesita un microscopio electrónico. En esta imagen de un microscopio electrónico vemos el interior de la célula, el exterior de la célula, y esta doble capa o esta doble línea delgada de fosfolípidos. En este esquema que está ampliado, nos representa la cabeza de los fosfolípidos que miran hacia el exterior, o sea, para allá, y las cabezas de los fosfolípidos que miran hacia el interior, es decir, hacia el citosol. La cabeza de los fosfolípidos, como dice ahí, cabezas polares,
pues se encuentran en uno de los polos, digamos, en uno de los extremos del fosfolípido, son hidrofílicos, es decir, que pueden tener contacto con el medio acuoso o con el líquido. Mis cuerpos son hidrofóbicos, o las colas, ¿sí? Le vamos a llamar colas, para no confundir. Las colas son hidrofóbicas, por lo tanto, miran hacia el interior, ¿sí? Esta cola de fosfolípido pertenece a esa cabeza de fosfolípido, y así sucesivamente. Esa cola de fosfolípido pertenece a la otra cabeza que está aquí. Entonces, las colas miran hacia adentro porque no pueden tener contacto con el medio acuoso, con el líquido. Por eso es que acá se ve como una diferencia, ya que las cabezas de los fosfolípidos, veamos esta imagen que está un poco más ampliada, estas son las cabezas de los fosfolípidos, estos miran hacia el exterior, acá hay cabezas de fosfolípido que miran hacia el interior. Esas cabezas, como tienen contacto con el líquido, pueden recibir eh, la tinta, porque para poder diferenciar estas células reciben una tinción, y las colas que están mirando hacia el interior, al no tener contacto con el medio acuoso, en este caso con la tinta, no reciben esa tinta, entonces se ven como transparentada o sin color. El medio interno también absorbe después la tinta y la puede apreciar del color que recibió la tinta, la tinción. ¿Cuál es la estructura básica de la membrana plasmática? Membrana plasmática o membrana celular es lo mismo. De las dos maneras se la puede distinguir o se la puede llamar. La estructura básica son los lípidos en un 40%, principalmente fosfolípidos, luego proteínas en un 60% y glúcidos, que pueden ser glucolípidos, perdón, o glucoproteínas, que va a diferenciar el resto del contenido de la membrana plasmática. Entonces, recordemos que la membrana plasmática es el límite de la célula, es lo que divide el exterior del interior, y van a estar ancladas a esas células o eh, insertadas muchas proteínas que van a ser las encargadas de abrir el paso a todo lo que puede salir o entrar. Entonces, veamos que esta es una proteína que solo va a dejar entrar, por eso la flechita apunta hacia adentro, y esta es otra que va a dejar entrar y salir. A esta se la denomina como canal proteico, porque es una proteína que deja entrar y salir el productos, digamos, que necesite la célula, y esta es una bomba proteica por la que solamente deja o permite entrar. Bueno, hasta aquí entonces lo que sería la primera de las características que comparten las células, ya sea procariota o eucariota. eh, Cualquiera de las dos va a contener estas tres características que tienen que recordar porque también son preguntas de examen. Entonces, la primera, la membrana celular. La segunda característica va a ser el citoplasma o matriz coloidal. El citoplasma
es el lugar donde ocurren las reacciones metabólicas. Y el citosol es el medio acuoso del citoplasma, y en ese citosol se van a encontrar las estructuras especializadas que se llaman o se denominan organelos o también organelas, eh, porque se la denomina de las dos maneras, que en este caso van a ser en las células eucariotas, porque recordemos que las procariotas carecen de organelas, eh, y por lo tanto van a tener un citosol bastante libre, digamos, bastante sí, simple. Va a ser un medio acuoso en el cual no va a contener tantas divisiones. En cambio, en las eucariotas sí, va a tener numerosas divisiones organelas, y por lo tanto en ese citosol o citoplasma es donde va a ocurrir todo eh, lo que va a ser el metabolismo de la célula. ¿De qué está compuesto ese citoplasma? Eh, Forma más de la mitad del volumen celular y está formado en un 70 a 80% de agua. Fíjense que decíamos que una célula era tanto la unidad básica, morfológica y funcionalmente de cualquier organismo, de cualquier ser vivo, digamos. Y si comparamos, la célula va a contener en su citoplasma o en la composición de su citoplasma un 70 a 80% de agua, y no es casualidad que el ser humano en su composición también representa entre un 70 y 80% de agua o de líquido. El resto, entre el 30 y el 20% del citoplasma, va a ser proteínas. También va a contener iones y moléculas pequeñas. ¿Cuáles van a ser las funciones del citoplasma? Generar movimientos intracelulares, es decir, el intercambio metabólico dentro de la célula. También la formación del uso mitótico, que esto ocurre cuando la célula se va a dividir, cuando se va a reproducir o se va a duplicar. Entonces se genera el uso mitótico. Esto ocurre en la mitosis, meiosis de la división celular. Y también allí va a ocurrir la regulación del pH. Entonces, el citoplasma es el medio donde se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas, como ser la glucólisis, biosíntesis de aminoácidos, ácidos grasos, etc. Es como nuestro interior, digamos, ¿sí? Donde va a ocurrir todo el metabolismo de cada uno de nuestros órganos. Entonces, los organelos o las organelas de la célula va a ser el equivalente de lo que son nuestros órganos: corazón, estómago, hígado, intestinos, pulmones, riñones. Cada uno realiza una función específica, una función primordial también para la subsistencia y para el equilibrio interno de nuestro cuerpo, y lo mismo va a pasar con la célula dentro de la misma, que en esta imagen, ¿no es cierto?, está representado en el interior, siendo después el resto el exterior de la célula. Y si vamos a otro esquema,
todo esto va a ser el citosol, todo el citoplasma, el interior de la célula. Esto va a ser la capa celular o la membrana plasmática. Va a ser el caso de la eucariota. En la procariota va a ser todo esto, el citosol. Recordemos que carecen de organelos. Esto es lo que vendrían a ser los órganos para la célula, el equivalente a nuestros órganos. Y la tercera característica va a ser el material genético. Como veíamos acá, es la tercera característica que comparten las células, tanto procariota o eucariota. Vemos aquí dos imágenes donde se diferencia a simple vista la configuración de los materiales genéticos, como el material genético procarionte es una línea continua, donde no tiene límites. En cambio, el material genético de la eucariota son cromosomas separados, donde sí tienen límites, porque cada uno de ellos va a representar o va a contener la información esencial para eh, la configuración del ser vivo. Comenzamos entonces con el material genético de la célula procariota o procarionte, es lo mismo. Recordemos que carecen de un núcleo propiamente dicho, por eso su nombre procarionte o procariota es que no tiene un núcleo verdadero. Entonces, ese material genético se va a encontrar separado del resto del citoplasma, en una zona nuclear o nucleoide. O sea, ese es el nombre que recibe. Un nucleoide, no es un núcleo. Es como similar a un núcleo, pero no está separado eh, realmente del resto del citoplasma, sino como que está apartado nada más. Y el ADN bacteriano va a estar constituido por una molécula circular asociadas a proteínas, pero proteínas no histónicas, lo que recibe el nombre de cromosoma. Entonces, el cromosoma de la procariota va a formar todo el ADN bacteriano asociados a proteínas, pero son proteínas no histónicas. Ya vamos a ver qué son las histonas. Por lo que ese material genético va a presentar dos hebras de molécula circular de ADN que forma una estructura cerrada sin extremos libres. Entonces, este es el material genético, una estructura cerrada, sin extremos libres, es como toda una continuación, con una doble línea, como dice acá, una doble hebra, molécula circular, que no se asocia a histonas. En el caso de las células procariotas, hay una única molécula, aunque a veces se pueden encontrar dos o más copias de la misma. Además de la molécula principal, las bacterias, que las bacterias son de los organismos procariotas más estudiados, tienen cantidad de material genético que se llaman plásmidos. Esos plásmidos son circulares y autorreplicantes. Entonces, además del material genético, las células procariotas que
en especial van a ser las bacterias, van a presentar esto, plásmidos, que viene a ser como una especie de copia del material genético, que además es autorreplicante, es decir, tiene la capacidad de autodividirse o auto generar una copia de la misma. Bien, ahora, el material genético de la célula eucariota presenta un núcleo propiamente dicho. Ese material genético se encuentra separado del citoplasma y está rodeado por una membrana nuclear. Entonces, hoy veíamos que la célula tenía una membrana plasmática, una membrana celular, que separaba todo el exterior del interior de la célula, y casi de forma similar, el núcleo de la célula eucariota va a estar separado por una membrana que va a recibir el nombre membrana nuclear porque está destinada a separar o a dividir al núcleo del resto del citoplasma, cosa que es la diferencia principal entre procariota y eucariota. Entonces, la característica que comparten las dos células es que ambas contienen material genético denominado ADN, con proteínas que se denominan cromosomas, pero ya se diferencia que la eucariota contiene un núcleo y que están asociadas a proteínas histónicas llamados cromosomas. Estos pequeños círculos son las histonas. Y esas histonas hacen que la doble línea, como dice aquí, una doble cadena de ADN, se vayan como enrollando, la doble línea de ADN se vaya enrollando alrededor de las histonas, y a medida que se va enrollando, esto viene a ser la doble línea de ADN, aquí es donde se van asociando o enrollando sobre las histonas, a medida que eso ocurre se van compactando, y a medida que se va compactando se va formando el cromosoma completo, y acorde o de acuerdo a qué tipo de información genética va a contener ese cromosoma, va a variar la forma del mismo y va a variar, entonces, vamos a tener cromosoma para la piel, el color de los ojos, para que sea de una estatura, para que sea, etcétera, etcétera. Todas las características que va a recibir, si hablamos de un ser humano, va a recibir la mitad de la información del padre, la mitad de la información de la madre, y eso después va a generar una mezcla de los cromosomas de ambos, proveniente de ambos progenitores, y de ahí va a darle la característica particular al nuevo ser. Bien, entonces estas van a ser las histonas, cosa que no ocurre en las procariotas. Bien, hasta ahí entonces llegamos con lo que viene a ser la, las características comunes que comparten tantos procariotas como eucariotas. Ahora vamos a entrar a ver particularmente las características
ya específicas de las células procariotas, y pienso que hasta ahí podríamos llegar con esta clase para después terminar con el contenido de las células eucariotas, para no hacer un video demasiado extenso y que cueste después cargar a la plataforma. Bien, entonces, comenzando por las células procariotas, ya habíamos visto esto, que son simples y primitivas, y desde el punto de vista evolutivo, la vida en la Tierra comenzó con, con esta especie de organismo viviente. Son muy pequeños, tienen la facilidad de reproducirse muy rápidamente y pueden sobrevivir a ambientes adversos, ya sea en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, y con una nutrición que puede ser autótrofa o heterótrofa. Bien, actualmente las células procariotes o procariontes o procariotas, como le quieran llamar, vienen a ser los micoplasmas. Estos son entonces las células procariotas, las más simples que se conocen, los micoplasmas, que tienen un tipo de vida parasitaria o de vida de parásito, que van a generar enfermedades en células animales, vegetales o también en el ser humano, en el hombre, en el ser humano, vamos a decir. Esos micoplasmas tienen un tamaño que va a ser 1 millón de veces más pequeño que las células eucariotas y aproximadamente 1000 veces más pequeños que el tamaño de una bacteria. O sea, son ínfimos, prácticamente imposible de verlos ya con un microscopio electrónico, pero con una vida parasitaria que, es decir, se alimentan y eh, se asocian de una manera rápida al huésped y que pueden generar entonces enfermedades infecciosas que vienen a ser nocivas para los animales, el ser humano o los vegetales. Vemos aquí un esquema de una célula procariota que vamos a ver las características principales que tienen, que van a ser la cápsula, la pared, y recién debajo de la cápsula y de la pared vamos a encontrar a la membrana celular, que era lo que veíamos, que esa membrana celular es similar tanto en procariotas o eucariotas, pero que en este caso a las procariotas después ya diferencian la existencia de la pared o de la cápsula celular. Bueno, aquí en un poco de dato histórico, que más o menos se descubrieron hace 3.500 millones de años fósiles de bacterias que eran parecidas a las cianofisias, con una antigüedad aproximada de 850 millones de años, que eran muy similares a las cianobacterias. Entonces, restos fósiles de bacterias que se fueron encontrando y que evidencian la existencia de la misma, más allá de la evolución, eh, y que nos da cuenta de que estos organismos, por su capacidad de adaptarse a los medios, ya sea
con o sin oxígeno, ya sea que necesitan alimentarse de un huésped o se puedan autogestionar la alimentación, tienen esa capacidad de poder sobrevivir a lo largo de la historia. Las más estudiadas de las células procariotas viene a ser la Escherichia coli, que es un tipo de bacteria y que esa bacteria se estima que eh, tiene un peso alrededor de 25 por 10 a la menos 14 gramos, es un cálculo inimaginable, y que en el ser humano más o menos puede existir un contenido de entre 1 kilo a 1,5 kilos del peso de un ser humano compuesto por bacterias. En este caso van a ser bacterias que se asocian a nuestro sistema y que conviven con nosotros porque se genera una especie de simbiosis, por lo que las bacterias buenas, digamos, porque como veíamos, la, los micoplasmas son bacterias que generan enfermedades, pero nosotros vamos a tener muchas bacterias que nos ayudan entonces con el sistema inmune, por ejemplo, y que se alimentan de lo que consumimos, pero que a la vez nos ayudan con el mecanismo de defensa. Las células procariotas van a contener un 70% de agua en su composición y va también a estar compuesto de biomoléculas como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las bacterias, o sea, a partir de ahora, cada vez que decimos bacteria vamos a estar diciendo procariota, porque, para que no se confundan, las células procariotas más estudiadas son las bacterias. Y entre las bacterias, la Escherichia coli es la más conocida. Entonces, podemos decir Escherichia coli, bacteria o célula procariota, que vamos a estar diciendo eh, lo mismo en estos casos porque vienen a ser los tipos de células procariotas más estudiadas. Entonces, cada vez que decimos bacterias, vamos a estar haciendo alusión a un tipo de célula procariota. Entonces, entre las bacterias existen 4 tipos. Las esferas son denominadas cocos, las que tienen forma de bastones o cilíndricas, que se le conoce como los bacilos, las helicoidales, que reciben el nombre de espirilos, y algunos que son bastones cortos o encorvados que reciben el nombre de vibriones. Aquí vemos cocos, como por ejemplo el meningococo, que causa la enfermedad de la meningitis, los bacilos, como el bacilo de Koch, que eh, genera la enfermedad de la tuberculosis, los espirilos, como el treponema pallidum, que causa la sífilis, o los vibriones, eh, por ejemplo, el cólera es uno de este tipo de células procariotas o de bacteria que va a generar la enfermedad del cólera.
Una vez que estas bacterias se asocian entre sí, van a formar diferentes tipos eh, de, ¿cómo decirle?, de colonias, y a la vez van a ser o van a actuar o a trabajar de una manera a veces mucho más complejas y mucho más nocivas eh, para los seres vivos donde se alojan. Y a la vez van a cambiar entonces sus componentes. Aquellas, por ejemplo, que son racimos, eh, las que se asocian de forma así como si fuese un racimo, eh, es el ejemplo del estafilococo aéreo, o las que viven o se asocian en cadena, es el Streptococo eh, pneumoniae, o sea, este es el que va a causar la neumonía. Aquellas que se asocian en triadas, como por ejemplo el micrococo SP, y así sucesivamente. Con respecto al tamaño de las células procariota, las bacterias entonces van a estar determinada genéticamente su tamaño. Recordemos que en la primera clase le había aclarado que el tamaño de la célula va a depender de la información genética, porque tienen que responder a su especie. Y más allá de eh, la determinación genética del tamaño, también va a estar influenciado por condiciones de la disponibilidad de nutrientes, por la presencia de sales y también por la temperatura del medio donde se encuentre. Por lo general, el tamaño de las eh, procariotas va a ser aproximadamente de 0,2 micrómetros, como por ejemplo el Haemophilus influenzae, y 0,5 milímetros el Epilopsychum sp. Entonces, de 0,2 micrómetros a 0,5 milímetros. Es decir, la diferencia de tamaño va a ser muy variable porque va a estar determinado por su especie, por la genética, por la información que trae cada organismo. Pero también va a depender de la cantidad o la capacidad de nutrición que llegue a tener ese, esa bacteria, del medio, eh, la temperatura y si convive o no con otros organismos eh, a su alrededor. Dice, su pequeño tamaño refleja una alta tasa de crecimiento, por lo que se van a multiplicar de forma muy rápida y presentan una alta tasa metabólica debido a la velocidad de entrada de nutrientes y salida de desechos, que es proporcional al tamaño. Entonces, por más pequeña que sea, no dejan de ser o de tener una capacidad metabólica rápida que le ayuda justamente a que lleve un crecimiento muy rápido y a la vez una reproducción eh, fácil y ligera. Bien, el esquema de una estructura general de una célula procariota, ya vamos a ver las eh, características de cada una, pero recordemos que va a contener una cápsula, una pared, membrana, material genético, también flagelos que le van a dar la capacidad de poder moverse rápidamente, y pilis o pequeños pelos que le va a dar la capacidad de poder eh,
adherirse o pegarse al huésped donde van a estar conviviendo. Entonces, las células procariota, como características principales, es o presenta cápsula, pared celular, flagelos, membrana, citoplasma, ribosomas, laminillas y el cromosoma. Y tenemos que ver cada uno de estas características. Otra imagen de un esquema procariota y comenzamos con la cápsula. Fíjense que la cápsula es la parte más externa de la célula. Entonces dice que en numerosas bacterias forma la parte más externa de la pared y es una sustancia algo viscosa compuesta por glúcidos. También es una estructura laxa que no interfiere con la permeabilidad, porque la permeabilidad, es decir, lo que entra y sale de la célula, va a estar dado por la membrana celular, no por la cápsula. La cápsula va a tener otra función. Se presentan casi todas las células bacterianas patógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las células que generan enfermedades van a estar compuestas por una cápsula en su parte más externa. Esa cápsula es facultativa de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria tiene la capacidad de formar o no la cápsula protectora, dependiendo de la necesidad de la supervivencia. Porque la virulencia de los patógenos, dice, a menudo se correlaciona con la producción de la cápsula. Por lo tanto, aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas. Entonces, cuanto más peligrosa o dañina es la bacteria, más fuerte o más seguro es que tenga una cápsula alrededor, porque esa cápsula le va a dar la capacidad de soportar el ataque de otras células de nuestro organismo de defensa y que le va a ayudar a subsistir. La cápsula entonces son estructuras fuertemente hidratadas y como función de la bacteria es que ayuda a que no, a la disecación, que se mantenga hidratada, que no se deshidrate, ayuda a que no sea fagocitada por leucocitos del hospedador. O sea, supongamos que en nuestro cuerpo tenemos células que se llaman leucocitos, que son las que nos defienden del ataque, en este caso, de las bacterias, y por lo tanto la cápsula va a hacer que la bacteria pueda soportar el ataque de los leucocitos que nos intentan defender. Como dice ahí, defienden del ataque de los anticuerpos. Tiene propiedades adhesivas y por lo tanto tienden a formar geles que se adhieren a la célula. Va a estar compuesta por polisacáridos, que son polímeros de glucosa o de fructosa. A la vez pueden formar complejos de polisacáridos y también va a estar compuesta esa cápsula de polipéptidos. Dice, puede ser visualizada con facilidad con una tinción negativa
que aparece como un halo bordeando, como si fuese bordeado de luz que rodea la célula, en este caso suspendida en tinta china. Como le decía, se las tiñe para poder diferenciar, y acá podemos ver cómo la cápsula de la célula se diferencia del resto de la misma. Acá se puede ver un halo, como dice ahí, un halo de luz que bordea o rodea la célula. Por lo tanto, en esta imagen de microscopio se puede ver la cápsula celular. Y si podemos asociar a esta forma, podríamos sospechar que se trata de un Streptococcus pneumoniae, que es el que se asocia o vive en cadena, o pueden ser también una Listeria sp, que son bastones finos, pero por la forma o la conformación parece más un estreptococo, ya que en esta imagen se pueden ver cómo está compuesta por cadenas de cocos que le da su característica particular. Por debajo de la cápsula se encuentra la pared de la célula procariota o de la bacteria. La cápsula más externa y por debajo la pared. Y recién debajo de la pared va a venir la membrana. La pared se encuentra en todas las bacterias patógenas de vida libre, excepto en el micoplasma. ¿Qué hace la pared? Protege a la célula de explotar en medio de baja presión osmótica y también ayuda a que la célula pueda mantener su forma. La pared va a ser esencial para la estructura y la replicación, también para la supervivencia de las células en condiciones que son hostiles para las bacterias. También pueden interferir en la fagocitosis, es decir, que va a ayudar a que la célula no pueda ser eh, atacada con facilidad, así como la cápsula, la pared también ayuda a proteger a la bacteria. Y dice, presenta propiedades mitogénicas, es decir, estimula a la mitosis de los linfocitos, y propiedades pirógenas o pirogénicas, por lo que induce a la aparición de fiebre. Por lo tanto, cuando estamos enfermos y nuestro organismo presenta fiebre, por lo general la pared celular de la bacteria es la que va a estar activando la aparición eh, de la temperatura en nuestro cuerpo. La pared celular es un material básico constituido por cadena de polisacáridos unidas covalentemente por el medio de cadenas peptídicas transversales que pueden eh, ser peptidoglicano, mureína o mucopéptido. La unidad básica que se repite es el peptidoglicano, por lo tanto, el más básico, digamos, el que se repite va a ser el muropéptido, entre los peptidoglicanos. Ese muropéptido
es un disacárido constituido por glucosamina y ácido murámico. Entre las bacterias se van a diferenciar las gram positivas y las gram negativas. ¿De dónde viene ese nombre? Proviene de la tinción de Gram. La tinción de Gram, como le decía, en este caso va a ser un tipo de tinción que va a diferenciar bacterias que pueden ser teñidas y las que no pueden ser teñidas por este tipo de tinción. Eso es para cuando se tiene que, en un examen de laboratorio, por ejemplo, si una persona está eh, enferma y se determina que es una bacteria, se hacen las tinciones de Gram para saber si es positiva o negativa y a partir de eso generarle un tratamiento a la persona para combatir a la célula. Entonces, se producen una variedad de polímeros de superficies en la cápsula que son químicamente diferentes, por lo que van a influir sobre la interacción entre huésped-parásito. Existen dos tipos de pared bacteriana que pueden diferenciarse por la tinción. Aquellas bacterias que son capaces de retener el colorante cristal violeta luego de la decoloración con alcohol cetona se denominan gram positivas. Y las bacterias que son incapaces de retener el colorante se denominan gram negativas. Entonces, se le aplica una coloración, una tinción. Las que mantienen la coloración luego de ser lavada con alcohol cetona, entonces se dice que son gram positivas, y las que no mantienen la coloración son gram negativas. Las gram negativas son complejas o son más complejas que las positivas, presentan dos capas externas de membrana plasmática con peptidoglicano, un espacio periplasmático y membrana externa. El peptidoglicano es una capa delgada por fuera de la membrana interna del citoplasma. Y el espacio periplasmático es una zona que está comprendida entre el citoplasma y la membrana externa y contiene enzimas hidrolíticas que son importantes para la degradación metabólica de las moléculas, como fosfatasa, lipasas o nucleasas. Las gram positivas poseen una pared celular gruesa de varias capas y está formada principalmente de peptidoglicano que rodea la membrana del citoplasma. Y ahí contiene peptidoglicano, ácido teicoico, ácido lipoteicoico y polisacáridos complejos. El ácido teicoico y el ácido lipoteicoico son antígenos de superficies que difieren de los serotipos bacterianos y favorecen a la fijación de otras bacterias que son receptores específicos localizados en la superficie de las células de los mamíferos. Bien, entonces la diferencia es que las negativas van a ser mucho más complejas que las positivas y por lo tanto su capacidad de supervivencia y de generar enfermedades va a ser mucho más potente o fuerte que las positivas. Pasamos a los flagelos bacterianos. El flagelo es esto, lo que viene a ser como una cola,
Los flagelos son extensiones largas y delgadas de unos 15 a 20 nanómetros de diámetros que se van a constituir por monómeros de flagelina, que es una proteína globular enrollada helicoidalmente y que se compone de tres partes que vienen a ser el filamento, el gancho, que se encuentra en la superficie celular, y un cuerpo basal que se encuentra anclado al citoplasma. Entonces, un gancho, un cuerpo y el resto del filamento del eh, lo que viene a ser el flagelo, que es lo que podríamos asimilarlo como la cola de la bacteria. Y como función principal va a darle motilidad, es decir, movimiento. Y hacen que las bacterias puedan dirigirse hacia los nutrientes de las células donde están viviendo y que a la vez pueden evitar sustancias tóxicas, por lo que se pueden mover con gran facilidad y gran velocidad. Eso entonces son los flagelos de las bacterias. Y los pelos, o llamados también pilis o fimbrias, tienen forma de varilla cilíndrica, rígida, se localizan en la parte externa de la bacteria y están formados por una subunidad proteica denominada pilina. Pueden diferenciarse morfológicamente de los flagelos porque tienen un diámetro de 3 a 8 nanómetros y su estructura no suele ser helicoidal. Entonces, estos son los cilios, fimbrias, pili, pelo, como se le, cualquiera de esos nombres, que son mucho más pequeñas, no tienen forma helicoidal, es decir, no tienen esta forma de eh, espiralada, digamos. Y en este caso, los flagelos o las colas o flagelos le va a dar movimiento a la bacteria, en cambio los pilis o pili o fimbria lo que le va a dar es la capacidad de adherencia, o sea que se pueden pegar. Dice, los pelos por lo general están presentes en gran número dispuestos en forma uniforme y la principal función es permitir la adhesión a otras bacterias o al huésped. Por lo tanto, le da la capacidad de pegarse a otras bacterias o de pegarse al huésped donde van a aprovecharse eh, de poder alimentarse. Bueno, aquí está la diferencia. El flagelo tiene esta forma helicoidal, por lo tanto va a tener un movimiento circular, haciendo que esta especie de hélice, por eso se llama helicoidal, le dé la capacidad de moverse. En cambio, el cilio o el pili va a tener movimiento hacia atrás y hacia adelante nada más, como dice un movimiento de remo, y solamente le va a dar la capacidad que la bacteria pueda adherirse a otra bacteria o al huésped. Pasamos a la membrana citoplasmática o plasmalema, que esto ya habíamos visto como característica común, por lo tanto, pasaríamos muy rápido por aquí. Recordemos que
la mayoría de las bacterias van a presentar una cápsula, una pared y por debajo la membrana. Como función es que ejerce un control selectivo de los movimientos de la sustancia, es decir, va a seleccionar todo lo que entra y sale de la bacteria, y ese ingreso o egreso de las sustancias se va a dar por difusión simple, difusión facilitada o por transporte activo. Tiene un espesor de 7,5 a 8 nanómetros, constituido por 50 a 75% de proteínas, de un 20 a 25% de lípidos, que van a ser fosfolípidos principalmente, y en cantidades pequeñas va a contener hidratos de carbono. Bien, no mucho más, porque el resto de la característica ya se vio en lo que se compartía, digamos, entre la célula con la célula procariota. Lo mismo va a pasar con el citoplasma, porque el citoplasma es el interior, es el medio acuoso, lo que nos dice aquí que no está compartimentalizado, quiere decir que no está dividido, porque carece de organelos, carece de divisiones intracelular, y va a presentar un aspecto homogéneo, como bien compactado, bien eh, como unido, unificado, ¿sí? Esa sería la idea. Contiene alrededor de un 80% de agua, está presente en la bacteria, y como habíamos visto, es el lugar donde ocurre el metabolismo celular, la síntesis de proteínas y también la síntesis del ADN. En él se van a encontrar gran variedad de moléculas pequeñas, iones inorgánicos, ribosomas, enzimas necesarias para las reacciones anabólicas y catabólicas, y gránulos citoplasmáticos, que va a estar compuesto por glucógenos, cianofisina, que en este caso va a tener la función de almacenamientos, eh, y van a estar rodeados por una capa proteica que no son de membrana. El resto de la característica del citoplasma se vio también en la parte que compartía con la célula procariota. Pasamos a los ribosomas. Los ribosomas se van a encontrar en el citoplasma, que van a estar presentes en numerosos gránulos esféricos, o sea, es como que se lo va a ver como si tiene muchos puntos, pequeños granitos esféricos. Son más pequeños que en las células eucariotas, porque las eucariotas también van a tener ribosomas, pero mucho más pequeños en el caso de las procariotas. Es el lugar donde se van a sintetizar las proteínas y están libres en el citoplasma. Muy rara vez se van a unir a la membrana plasmática. Eh, Varía la cantidad que van a existir o va a contener según la célula. En una célula en crecimiento, los ribosomas suelen agruparse formando poliribosomas o polisomas, que van a ser una cadena de ribosomas que se adhieren al ARN mensajero. Están formados por subunidades de ribosomas
Y esto es más o menos la estructura de un ribosoma, un esquema, digamos, que se lo puede apreciar como si fuesen pequeños círculos que existen dentro de, las, del citoplasma de la célula procariota. Pasamos a la laminilla. La laminilla son invaginaciones de la membrana y en las bacterias fotosintéticas poseen pigmentos que van a captar luz. Entonces, las laminillas van a ser como pequeñas porciones de la membrana, ¿sí? La membrana externa es como que se corta o como que se rompe, a eso se le denomina invaginación, se van hacia adentro y van a contener entonces en aquellas bacterias que son fotosintéticas, la capacidad de poder captar luz, no mucho más que eso en la laminilla. Y por último, el cromosoma procarionte, que también era una de las características que eh, compartía a través del material genético. Y como ya vimos, no se encuentra separado del citoplasma, sino que se encuentra en una zona nuclear que recibe el nombre de nucleoide, y el ADN bacteriano va a estar constituido por una molécula circular denominada cromosoma que no se adhiere o no se asocia a histonas. Es una única molécula que muchas veces se encuentran o se pueden encontrar copias de la misma. Y como habíamos visto también, además de ese material genético, ese cromosoma, se puede encontrar pequeñas cantidades de material genético circular que recibe el nombre de plásmido. Entonces aquí tenemos el material genético, que era como una especie de enmarañado de ADN, de ese cromosoma que tiene una doble línea, pero que no tiene principio ni fin, ¿sí? Es circular, no tiene extremos libres, y que se condensa en una región denominada nucleoide. Y unas pequeñas copias o réplicas de ese ADN viene a ser el plásmido. Y el plásmido puede a veces ayudar a repararse partes del ADN si en algún punto sufre alguna modificación. Pero ambos se encuentran entonces dentro del citoplasma, integrados a él, no están separados por núcleo. Aquí vemos imágenes del cromosoma de una célula procariota, esquemas asociados a eso. Bien, hasta ahí vamos a llegar con esta clase para poder pasar a otro video con célula eucariota y ver cada característica específica de la célula procariota. Entonces, eh, terminamos este video hasta aquí, y aparte vamos a continuar con el otro, con la otra parte de células, que es un contenido bastante extenso. Bien, nos vemos entonces al rato.